Buenos días, hermanos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a Iglesia Cristiana Aragón, a este servicio de adoración y culto a nuestro Dios. Es un gusto para nosotros que el poder estar con ustedes nuevamente. Damos gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios que hoy nos permite levantarnos una vez más y poder estar aquí reunidos, aunque a distancia, pero unánimes en el Espíritu. Gracias a Dios por su vida, hermanos. Gracias que podemos estar aquí el día de hoy con la firme confianza de que adoramos y servimos a un Dios vivo y verdadero. Hermanos, les pido por favor, como cada domingo, para iniciar este servicio, que me acompañe a leer las Escrituras. Le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y vamos a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hermanos, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el sacrificio que Él hizo precisamente en la cruz, en el Calvario, hace más de 2000 años, y que gracias precisamente al nacimiento del Señor Jesucristo y a su obra redentora es que hoy podemos nosotros sentir esa confianza de podernos acercar al Señor, de estar seguros de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Acompáñeme a orar, por favor, pensando precisamente en este hecho que acabamos de leer, cómo el Señor Jesucristo nació de manera virginal a través de María, y que fue el Espíritu Santo quien puso la semilla para que nuestro Señor Jesucristo fuera sin pecado y pudiera entonces llevar el pecado de todos nosotros. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos que están reunidos, Señor, a la distancia, pero, Padre, pues solícitos en escuchar tu palabra, en adorarte. Gracias por este servicio que tú nos permites el día de hoy rendirte, Señor, este culto. Bendícenos, mi Dios, con tu palabra y permítenos, mi Dios, el poder escucharla, entenderla y sobre todo ponerla por obra. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les pido por favor que me acompañen a un momento de alabanza. Disponga su corazón, disponga su mente y alabe a nuestro Dios. Adelante, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Dice el Salmo 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, hermano, dispongamos nuestro corazón para cantar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabemos al Dios poderoso que con la sola palabra de su boca ha hecho estas maravillas, y las ha hecho para que nosotros las disfrutemos y reconozcamos a través de ellas su gloria, su poder y su majestad. Adoremos y cantemos al Dios de la creación, al Dios de maravillas. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios Santísimo, Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu luz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, 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 santo. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu
Levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y durará. Levanta tu familia sobre la roca, levanta tu familia sobre la roca, levanta tu familia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu familia sobre la roca y durará. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y durará. Bien, hermanos, pasamos a las peticiones de oración. Yo le invito a que esté orando sin cesar, que constantemente estemos pidiendo por nuestros hermanos, que llevemos delante del Señor todas las peticiones que ellos ponen delante del Señor y que intercedamos, que pidamos al Señor confiando en que Él es soberano, en que Él es poderoso y que también es misericordioso y que nos ama. Oremos, hermanos, por las peticiones que cada uno de nuestros hermanos hace y pone delante del Señor. Quisiera comentar algunas de ellas por Alejandrita, por su salud y por la familia Zambrano, por nuestra hermana Berta Recendis, que el Señor permita su pronta recuperación, por el niño Josué. Pedimos también por Ever Santiago, que sufrió un accidente y que se encuentra bastante delicado. Pedimos también por aquellas personas que no son convertidas al Señor, no son creyentes, pero que en su misericordia el Señor primeramente tenga bien el traer arrepentimiento a sus vidas y también si está en su voluntad les permita la salud. Y en este caso oramos por Víctor, por su familia, por su esposa Margarita, que dio también positivo de COVID y él también está enfermo, que Dios tenga misericordia de ellos, por Armando Zamora, por su salud. Y oramos también por el pequeño Donovan de 5 años que fue diagnosticado con leucemia y por su familia Alvarado. Que Dios tenga misericordia de ellos y les permita su pronta recuperación y también la salvación a aquellos que no la tienen. Oramos también por aquellos que están haciendo trámites tanto jurídicos como aquellos que están tramitando sus pensiones nuevamente, por trabajo, por desempleo, todas aquellas personas que en esta situación de pandemia han perdido también sus trabajos, aquellos que están en busca de uno y aquellos también que han perdido sus negocios. Oremos a Dios, hermanos, que Él tenga misericordia y que en su voluntad permita que estas peticiones sean contestadas. Bien, hermanos, antes de orar yo le pido por favor que me acompañe en su Biblia a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, por favor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quisiera recalcar el versículo 6, hermanos, si me lo permite, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Acompáñame en oración, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la vida de todos nuestros hermanos, mi Dios. Por la vida de aquellos, Señor, que no te conocen, pero que hoy ponemos delante de ti en oración. Pedimos, mi Dios, que en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, Padre, en tu soberanía, tengas a bien, Señor, contestar estas peticiones que te estamos haciendo, Padre. Ten misericordia, mi Dios. Tú conoces cada necesidad de nuestros hermanos. Tú conoces sus dolencias, sus aflicciones. Tú conoces aquello, Señor, que trae tristeza a sus corazones, mi Dios. Hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y de aquellos que no te conocen. Trae, Señor, a tu pueblo alegría, trae tu gozo a nuestras vidas. Señor, te pido que aún en cualquier situación complicada, de prueba, Señor, de enfermedad, Señor, de carencia, tú seas con nosotros, Padre, que tú seas lo primero en nuestras vidas, mi Dios. Que aprendamos, Señor, a vivir con contentamiento, agradecidos, Señor, de que hoy tenemos vida y que podemos estar, Señor, alabándote, glorificando tu nombre, Señor, dándote a ti toda la honra, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a pasar a un momento más de alabanza y posteriormente nuestro hermano José Carlos nos trae la palabra del Señor el día de hoy. Gracias. Que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel,
corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación,
al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren bien. Y bueno, vamos a ponernos en manos del Señor para la predicación de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra una vez más, de poder venir a ella y poder encontrar las riquezas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Te rogamos que nos des entendimiento para poderlo comprender y pedimos, Señor, que tú nos dirijas y guíes para lo que hemos de hacer el día de hoy. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes para poder poner por obra lo que nos corresponde según lo que tú nos enseñas en este pasaje. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues entonces vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Timoteo, y tenemos que recordar que la vez pasada estuvimos estudiando en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Ahí vimos una advertencia en contra de la apostasía. Pablo nos dio varias de las características de la enseñanza de los falsos maestros que estaban perturbando a la iglesia de Éfeso, en donde había dejado como encargado a Timoteo para que atendiera los problemas que allí se estaban presentando. Ahora, en el resto del capítulo 4 y en los primeros 3 versículos del capítulo 5, Pablo le da a Timoteo una serie de instrucciones personales, es decir, una serie de cosas que Timoteo debía hacer como encargado de la iglesia, y comienza la serie de mandatos diciéndole: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y con esto vemos que Pablo, por supuesto, quería que Timoteo fuera un buen ministro de Jesucristo. Entonces, las instrucciones que él le va a dar son precisamente para esto, para que al seguirlas, Timoteo se distinguiera como un buen ministro de Jesucristo. Y desde luego, esto es sumamente útil, no solamente para Timoteo, sino también para cualquier ministro, porque al seguir las mismas instrucciones, un siervo del Señor también puede ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver los primeros requisitos que debe cumplir un pastor para que pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Y leamos nuestro pasaje ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muy bien. Vamos a dividir el texto en 4 partes. Y en primer lugar, veremos la comisión a un buen ministro de Jesucristo. En segundo lugar, veremos el alimento espiritual de un buen ministro de Jesucristo.
En tercer lugar, veremos el desecho de un buen ministro de Jesucristo. Y en cuarto lugar, veremos el ejercicio de un buen ministro de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, tenemos la comisión a un buen ministro de Jesucristo. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y quiero comenzar, como lo he venido diciendo a lo largo de nuestro estudio de esta epístola, que esto no aplica de manera exclusiva a los pastores, sino que todos debemos buscar la manera de aplicarlo a nuestras vidas, aunque no seamos pastores. De alguna manera, todos los creyentes somos ministros de Jesucristo, por lo que todos debemos desempeñarnos de una manera correcta para poder ser buenos ministros. Y una vez dicho esto, una de las cosas que debemos notar conforme continuamos con nuestro estudio de esta carta es que Pablo sigue un patrón a lo largo de la epístola. En 3 ocasiones, él discute las herejías efesias y lo que está mal con ellas, y después pasa a alentar a Timoteo a permanecer fuerte y continuar en la batalla. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 3 al 17. Pablo habla de la herejía que estaba ahí en la iglesia de Éfeso, y después en los versículos 18 al 20 pasa a animar a Timoteo. Una vez más, aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, Pablo habla nuevamente de la herejía que había en la iglesia de Éfeso, y después en los versículos del 6 al 16 anima a Timoteo a esforzarse. Y una vez más, en el capítulo 6, a partir de la segunda mitad del versículo 2 y hasta el versículo 10, nuevamente retoma el tema de la herejía en la iglesia de Éfeso, y posteriormente, en los versículos del 11 al 16, vuelve una vez más a animar a Timoteo a que siga adelante. Entonces Pablo, como un maestro cristiano, reconoce que tiene que instruir por un lado, pero también alentar a su discípulo. Y las instrucciones que da aquí muestran que aún Timoteo tenía que ser cuidadoso para no caer presa de las artimañas de los opositores, quienes siempre se mantienen muy activos buscando atraer seguidores de sus falsas doctrinas. Por lo tanto, no es casualidad que muchas de las características que Pablo alienta a Timoteo a seguir están en contraste con las características de los apóstatas. Por ejemplo, Timoteo debía ser ejemplo en su manera de hablar, mientras que los falsos maestros eran unos charlatanes. Timoteo debía ser un ejemplo de conducta, mientras que los falsos maestros habían traído mala reputación a la iglesia por su conducta pecaminosa. Timoteo tenía que ser ejemplo de amor, mientras que los falsos maestros habían abandonado el amor. Timoteo debía ser ejemplo de fe, mientras que los falsos maestros habían naufragado en cuanto a la fe. Timoteo debía ser ejemplo de pureza, mientras que los falsos maestros la habían manchado. A lo largo del pasaje hay un sentido de urgencia en los mandatos de Pablo por su preocupación tanto por el bienestar de Timoteo como por su ministerio. Y sin embargo, esto no debiera interpretarse como si indicara que Timoteo había dejado de ministrar. Esto contradiría lo que sabemos acerca de él por otros pasajes de las Escrituras. Es evidente que Timoteo estaba enfrentando una fiera oposición. Posiblemente estaba desanimado y necesitaba ser alentado, pero a pesar de la oposición y del desánimo, si Timoteo continuaba enseñando el Evangelio como Pablo lo ha explicado en esta carta, sería un buen siervo de Jesucristo. Y el apóstol le escribe para animarlo. Como decía, la idea no es que Timoteo hubiera dejado de predicar, ni que estuviera desviándose debido a la falsa enseñanza, sino que lo que Pablo quiere es que fuera un siervo fiel, o más bien que continuara siendo un siervo fiel. Entonces, la idea de la instrucción es, si continúas enseñando a los hermanos, seguirás siendo un buen ministro de Jesucristo. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, si esto enseñas? ¿Qué es esto?
A lo largo de esta carta y de todos los escritos del apóstol Pablo, cuando él utiliza una referencia de este tipo a lo que dice, usualmente se refiere a lo que acaba de decir y no a lo que va a decir a continuación. Entonces, esto nos haría pensar que está hablando de lo que dijo en los versículos 1 al 5 de este capítulo 4. Sin embargo, lo que dijo en esos versículos en realidad no es tan importante que su enseñanza haga de Timoteo un buen siervo de Jesucristo. ¿Sí? El hecho de que él enseñe lo que Pablo le dice en los versículos 1 al 5 no es suficiente para convertirlo en un buen siervo de Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que los versículos del 1 al 5 no digan algo importante. ¿Sí? Por supuesto que es importante lo que dice allí, pero no es la parte central y medular de la epístola. En este caso, la palabra esto no parece referirse a lo que Pablo acaba de decir, sino más bien parece referirse al contenido general de toda la carta, que es aún más importante que solamente los versículos del 1 al 5. Entonces, Timoteo necesitaba seguir enseñando acerca de la ley, acerca de la gracia, acerca de la salvación, acerca de la conducta en la iglesia, para seguir siendo un buen ministro de Jesucristo. Y vean el énfasis. Timoteo tenía que enseñar a la iglesia. Una de las principales labores de un pastor es la enseñanza. El pastor se tiene que encargar de estar enseñando a su congregación mediante la predicación de la palabra de Dios y los estudios bíblicos. Y si va a dar una consejería o una exhortación, lo debe hacer enseñando la Biblia. Por eso es que en el capítulo anterior se pide que el obispo sea apto para enseñar, porque es una parte fundamental de su ministerio. Un pastor que no enseña las Escrituras no es un pastor. Podrá ser un conferencista, podrá ser un motivador, podrá ser un coach, podrá hacer muchas cosas, pero si no enseña la palabra de Dios, no es un pastor. Y noten que Pablo manda a Timoteo que enseñe esto a los hermanos. Para nosotros esta es una forma muy común de llamarnos unos a otros. Nos es tan común porque ya se utilizaba desde aquellos tiempos para referirse a la familia de los creyentes, de los hijos de Dios. Como creyentes en Cristo, todos nosotros formamos parte de una familia. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, eres hermano espiritual de todos aquellos verdaderos creyentes en Cristo, sin importar ni la denominación, ni la raza, ni la nacionalidad, ni el idioma de los demás creyentes, ni los tuyos. En el Señor somos una familia. Ahora, en cuanto a la palabra que se traduce ministro, en el original griego es la palabra diáconos, que significa siervo o servidor. Y es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo 3 para describir el oficio de los diáconos precisamente. Sin embargo, allá es usado en el sentido técnico del término, para designar a quienes tienen un nombramiento oficial dentro de la iglesia, mientras que aquí se utiliza de manera más genérica para referirse a alguien que sirve. Y este es el uso que normalmente tiene esta palabra en los escritos de Pablo, es un uso más general. De manera que un pastor también tiene que ser un servidor, una persona que sirve a su congregación de diversas maneras, pero especialmente mediante la enseñanza de la palabra de Dios, mediante la proclamación del mensaje del Evangelio, mediante la predicación de la doctrina, mediante la explicación de la teología. Y todo esto no de manera exclusiva con su palabra, sino también de manera muy importante mediante su ejemplo, viviendo lo que predica, viviendo lo que enseña, enseñando con su propio testimonio. Muy bien, entonces ya vimos cuál es la comisión que se le da a un buen ministro de Jesucristo. Veamos ahora en segundo lugar el alimento espiritual de un buen ministro de Jesucristo en la segunda parte del versículo 6. El alimento espiritual de un buen ministro de Jesucristo. Y dice ahí, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra griega que se traduce en nutrido, en realidad quiere decir ser enseñado o ser entrenado. Y de ahí la idea de ser nutrido o de alimentarse diariamente.
Y conforme Timoteo se preparaba para desempeñar su labor como ministro de Jesucristo, debía tener su ración diaria de entrenamiento en la palabra de Dios, en el evangelio que había seguido. Pablo amplía sobre este tema posteriormente en los versículos del 13 al 16, cuando dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el evangelio tenía que ser la columna vertebral del ministerio de Timoteo, el estándar contra el cual debían ser juzgados los falsos maestros y hallados falsos. Por supuesto, si, como vimos en el punto anterior, Timoteo debía encargarse de enseñar las Escrituras a la iglesia, primero tenía que estudiarlas él para conocerlas a profundidad. Tenía que pasar tiempo alimentando su espíritu con la palabra de Dios, para poder tener con qué alimentar a la congregación. De la misma manera, el evangelio debe ser el eje del ministerio de cualquier pastor. Ningún verdadero ministro de Jesucristo puede hacer a un lado el mensaje del evangelio como el enfoque central, tanto de su preparación espiritual como de su enseñanza. Y sin embargo, resulta lamentable, hermanos, la cantidad de pastores, de supuestos pastores, que hacen a un lado el mensaje que nos ha sido encomendado para, en vez de eso, dar conferencias motivacionales, ¿sí? Para hablar de sus propias ideas, de sus experiencias, de las necesidades de la iglesia y sobre todo para estar presionando a la congregación para que ofrende más, para estar regañando y exhibiendo a quienes no han ofrendado o no han ofrendado lo suficiente según su propio criterio. ¿Y saben por qué esos pastores no predican más de la palabra de Dios? Porque no la conocen, porque no la entienden, porque no la han estudiado, porque no se han alimentado de ella. La palabra griega que aquí se traduce nutrido no se refiere al entrenamiento que Timoteo haya recibido en el pasado, sino a su alimentación espiritual diaria de la palabra de Dios. Y ese es el problema con muchos pastores. Creen que su trabajo es pararse el domingo delante de la congregación para hablar de lo que el Espíritu les dé en ese momento. Creen que allí van a recibir de manera milagrosa nueva revelación que tienen que comunicar a su iglesia. Pero se paran al frente, hablan puras tonteras. Esto no es más que una completa interpretación incorrecta de las palabras del Señor Jesús en Marcos 13:11. Allí dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces me podrán decir: ya ves, allí dice que no me tengo que preparar, que no me tengo que preocupar. Y utilizando este pasaje como pretexto, esos pastores no se preocupan por estudiar la palabra de Dios ni por preparar sus sermones. Creen que el ministerio es mágico y que no requiere esfuerzo de su parte. Pero lo único que están haciendo es sacar de contexto esas palabras de Jesús para justificar su holgazanería y su falta de preparación. En el pasaje de Marcos 13, Jesús no está hablando de las predicaciones dominicales, no está hablando de los estudios bíblicos. Por eso es tan importante ver el contexto de los pasajes para saber de qué se está hablando. Y vayan conmigo ahí a Marcos 13. Dice el versículo 1: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras,
no os turbéis porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Jesús estaba dando una profecía que, como muchas de las profecías bíblicas, habría de tener dos cumplimientos, uno cercano y parcial y otro lejano y definitivo. El cumplimiento cercano fue pocos años después, cuando el ejército romano destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y arrasó con el templo. El cumplimiento lejano será en el futuro, como lo veremos a continuación. Pero en cualquier caso, el Señor está hablando de un tiempo de persecución en contra de la iglesia. Vean lo que sigue diciendo en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, noten eso, cuando os trajeren para entregaros, entonces sí, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y vean lo que sigue diciendo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Es claro, viendo todo el contexto del capítulo, que Jesús está hablando de la tribulación final antes de que Él vuelva en gloria para reinar sobre este mundo. Pero poco antes de que Él vuelva, habrá una gran persecución en contra de la iglesia del Señor, de modo que los cristianos serán entregados ante las autoridades para ser interrogados, torturados y martirizados. Es en ese momento cuando no solo los pastores, sino los creyentes en general, no deberemos preocuparnos por preparar un sermón o un mensaje que dar en nuestra defensa, sino que el Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas que debamos hablar ante nuestros jueces y verdugos. No en la congregación, sino en el tribunal. No para la edificación de los santos, sino para testimonio delante de los impíos. De este modo vemos que para el ministerio semanal del pastor, sí tiene que haber una preparación concienzuda y un estarse alimentando continuamente de la palabra de Dios para poder a su vez alimentar al pueblo de Dios. En nuestro pasaje, Pablo le llama a este alimento espiritual que debe nutrir al alma del pastor las palabras de la fe y de la buena doctrina. Como le dijo a Tito, el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
El pastor siempre tiene que estar alimentándose de la palabra de Dios mediante la lectura de la Biblia, mediante la oración, mediante la meditación en pasajes de las Escrituras, mediante el estudio, mediante la lectura de buenos libros cristianos y de comentarios bíblicos, mediante escuchar buenos sermones de otros predicadores, mediante la preparación académica, mediante todo aquello que tenga a su alcance para su sano crecimiento espiritual. Es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación y diligencia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ahí al final del versículo 6, que has seguido, se refiere al hecho de que Timoteo tenía una larga asociación con el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol lo saluda al inicio de la segunda epístola, le dice, entre otras cosas, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Después, en el capítulo 3, versículo 15 de esa misma segunda carta, le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y poco antes le había dicho, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Aunque Timoteo era joven, tenía mucho tiempo de creer y vivir en el Evangelio. Durante muchos años había estudiado y obedecido las enseñanzas de la doctrina cristiana, y sin embargo, jamás se podría decir que ya era suficiente o que ya había terminado. Tenía que seguir nutriendo su alma con la palabra de Dios para poder continuar desempeñando un ministerio fiel. La pregunta sería, ¿tú con qué alimentas tu alma? ¿Con las telenovelas? ¿Con las narcoseries? ¿Con los chismes de la farándula o de la realeza europea o de la política nacional? ¿O mejor con los chismes de la iglesia? ¿Con chistes obscenos y vulgaridades? ¿Con banalidades o con intrascendencias? O a lo mejor como los efesios, te estás alimentando con fábulas y genealogías interminables, con vana palabrería, con espíritus engañadores y doctrinas de demonios, con fábulas profanas y de viejas. El pastor debe alimentar su alma para poder alimentar a la congregación. Pero tú, si no eres pastor, debes también alimentar tu alma para el crecimiento espiritual en santidad y semejanza a Cristo, para estar firme en la fe y no enfriarte como muchos se han apartado por descuidar su vida espiritual. Aliméntate tú también con la riqueza de la palabra de Dios. Bien, entonces, vimos cuál es el alimento espiritual de un buen ministro de Jesucristo. Veamos ahora el desecho de un buen ministro de Jesucristo en la primera parte del versículo 7. El desecho de un buen ministro de Jesucristo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí al comienzo del versículo 7 encontramos el primer imperativo que Pablo le da en esta sección a Timoteo para que sea un buen ministro de Jesucristo. En contraste con nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina, Timoteo también debía desechar la herejía que estaba proliferando en Éfeso y que Pablo describe aquí como fábulas profanas y de viejas. Timoteo no solamente tenía que evitar esas fábulas, sino que tenía que desecharlas. No era solamente esquivarlas pasivamente, sino que tenía que rechazarlas de manera activa. La forma en que lo dice en el original griego enfatiza que Timoteo debía hacer esto de manera continua. La expresión las fábulas profanas y de viejas podría referirse a leyendas supersticiosas que cuentan algunas mujeres ancianas, posiblemente con respecto a los ancestros, y que pueden haberse transmitido verbalmente y deformado de generación en generación. Sin embargo, debido a que Pablo dice las fábulas, con el artículo definido las, algunos intérpretes prefieren entender esto de manera más específica como una forma despectiva en la que Pablo estaba llamando a las interpretaciones que hacían los opositores del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y al describirlas como profanas, se refiere a que son opuestas al Dios Santo. Y por otro lado, no tenemos que entender que cuando Pablo dice de viejas, ¿sí?,
Esa expresión no la debemos entender como si estuviera siendo despectivo ni hacia las personas de edad ni hacia las mujeres. De hecho, en el siguiente capítulo, en los primeros 2 versículos, habla del trato respetuoso hacia estas personas. Más bien, lo que Pablo está haciendo es estereotipar las historias que se suelen intercambiar entre algunas mujeres chismosas que no tienen nada mejor que hacer, refiriéndose a una credulidad sin límites. Aunque la palabra no se usa aquí, la palabra que se usa aquí es rara, esta es una expresión sarcástica que se utilizaba de manera común en la argumentación filosófica de la época. Varios filósofos la utilizaron. Y esto, por supuesto, está en contraste con la disciplina del ser entrenado o nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Tal vez la expresión fábulas profanas y de viejas sea la descripción más severa que Pablo hace de la teología de sus oponentes, y la presenta como algo necio, como un mero parloteo. Y es por esto que Pablo no dedica más tiempo a hablar de la herejía de Éfeso. No tiene caso, no se puede argumentar contra un mero parloteo, puesto que carece de contenido, de sustancia, de algo que valga la pena refutar con grandes argumentos. Simplemente hay que desecharlo. Cualquier falsa enseñanza, cualquier falsa doctrina, cualquier necedad tiene que ser desechada por un buen ministro de Jesucristo. No vale la pena que pierda el tiempo con eso. Mejor que dedique su tiempo a enseñar la verdad, la sana doctrina, las cosas que convencen a los pecadores y que edifican a los creyentes. Entonces, ya vimos la comisión a un buen ministro de Jesucristo, ya vimos el alimento espiritual de un buen ministro de Jesucristo, ya vimos el desecho de un buen ministro de Jesucristo, y ahora veamos, en último lugar, el ejercicio de un buen ministro de Jesucristo en la segunda parte del versículo 7 y en el versículo 8. Y dice Pablo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Además de desechar las fábulas profanas y de viejas, Timoteo debía ejercitarse para la piedad. Esta segunda actividad es la contraparte de la primera, la balancea, la complementa, y es también el segundo mandato que Pablo le da a Timoteo en esta sección. La palabra griega que se traduce ejercítate se usa metafóricamente para contrastar las acciones que Timoteo debía desarrollar con las que realizaban los falsos maestros. En vez de atender a las fábulas profanas, Timoteo debía perseguir la verdadera meta, la piedad. La metáfora es continuada en el siguiente versículo, donde Pablo enfatiza la importancia de este mandato. En varias ocasiones el apóstol utiliza metáforas atléticas en sus escritos. Un poco más adelante, por ejemplo, ahí en el capítulo 6, versículo 12, le dice al mismo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y luego en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escribiéndoles a los Corintios en la primera epístola, les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra griega que se traduce piedad se utiliza en las epístolas pastorales como un término técnico para describir una vida completamente consagrada a Dios, enfatizando aquellas cosas que se pueden observar en este tipo de vida. La santidad, la vida de obediencia. Y en el versículo 8 Pablo explica lo que ordenó al final del versículo anterior, continuando con la misma ilustración, y habla de los beneficios de la piedad, en contraste con los beneficios del ejercicio físico. El ejercicio físico podrá tener algún valor en esta vida,
Pero la piedad no solo es buena en esta vida, sino también en la vida venidera. Mientras que la enseñanza de los falsos maestros es profana e impía, la piedad sirve para todas las cosas, dice Pablo. El contraste es entre el ejercicio físico, que es externo y visible, y la piedad, que es interna, pero que eventualmente se va a manifestar externamente en la conducta de la persona que la practica o de la persona que se ejercita en ella. Muchos comentaristas interpretan que el argumento básico de Pablo es que a pesar de que el ejercicio o quizás el ascetismo pueda tener algún valor, la piedad tiene un valor mucho mayor. Pero el problema con esta interpretación es que el texto no dice que la piedad tenga mayor valor, sino que lo que dice es que su valor es eterno. Entonces el punto no es cuánto valor puedan tener el ejercicio o la piedad, sino cuánto duran. En cuanto a la piedad, se dice que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta es la importancia principal del pasaje y expresa un concepto que tiene que ver con el tiempo. Eso indica que la frase anterior, que tiene que ver con el ejercicio físico, también debe tener un sentido temporal. Entonces, para poco es provechoso, esa frase, para poco es provechoso, tiene el sentido de durante poco tiempo es provechoso. El valor relativo del ejercicio corporal se debe principalmente a que su beneficio es solamente por un tiempo. Ahora, en cuanto a la frase el ejercicio corporal, diferentes comentaristas lo han entendido de diferentes maneras. Algunos comentaristas creen que se refiere al ascetismo que supuestamente practicaban los falsos maestros, prohibiendo casarse y prohibiendo comer ciertos alimentos. Pero no es lógico que luego de que Pablo rechazara esas prácticas en la sección anterior, ahora acepte que tienen algo de valor. Otros comentaristas creen que lo que Pablo está haciendo es recomendar que hagamos un poco de ejercicio. Sin embargo, esto sería completamente ajeno al contexto del pasaje, en el cual Pablo está urgiendo a Timoteo a que rechace la herejía y practique la piedad. Entonces, la interpretación que parece más correcta es la que dice que Pablo literalmente está poniendo en contraste la utilidad del ejercicio físico con la utilidad de la piedad. Es simplemente un recurso literario para enfatizar el valor de la piedad. La frase reconoce que el ejercicio puede tener cierto valor, pero el punto no es tratar de alentar a Timoteo a hacer ejercicio. El ejercicio físico, sin duda, era una parte muy importante en la vida de los jóvenes griegos en general y de los efesios en particular. Por lo que la ilustración de Pablo es muy apropiada para la situación histórica y cultural que rodeaba a Timoteo y a la iglesia en la cual Timoteo estaba encargado. Como ustedes saben, en la cultura grecorromana en general se enfatizaba mucho el ejercicio y prácticamente se rendía culto al cuerpo humano. Entonces, Timoteo podía entender bien lo que Pablo estaba diciendo. ¿Sí? Eso se le da mucha importancia, pero ¿sabes qué? Para poco aprovecha. La piedad es mucho más provechosa. Ahora, en cuanto a la vida que se menciona al final del versículo 8, dice que la piedad tiene promesa de esta vida. Noten que no dice promesa para esta vida. Esto quiere decir que no se está prometiendo algo que recibiremos en esta vida, sino que se nos está prometiendo la vida misma. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Quiere decir que quienes practican la piedad no tendrán una mera existencia, es decir, simplemente tener vida, sino que tendrán una existencia más plena, más abundante en Cristo. Ahora, algunos han querido entender que la vida más plena se refiere a una vida de riquezas materiales, pero eso es completamente ajeno y extraño a nuestro pasaje. Por supuesto, esta vida presente se refiere a nuestra vida física actual, incluyendo también la vida espiritual de los creyentes, ¿sí? Que va a ser mucho más rica, mucho más plena si practicamos la piedad. ¿Sí? Y la vida venidera
se refiere a la vida eterna, de la cual gozaremos estos mismos creyentes después de esta vida física. La vida aquí será más plena, mientras que la vida allá será eterna. Ahora bien, actualmente muchos presumen en las redes sociales su figura atlética, sus grandes músculos, su fuerza, sus arduas rutinas de entrenamiento, etc. Y sin embargo, tanto ejercicio físico, dice Pablo, para poco es provechoso. ¿Qué te deja? Bueno, te deja una buena figura, te deja una vida saludable, lo cual no está mal ni debemos menospreciarlo. Pero ¿sabes también qué te deja? Te deja la envidia de los demás, de los que no saben cuántas horas te pasas entrenando en el gimnasio. Y que empiezan a decir, no, pues quién sabe qué se habrá inyectado. Ah, esos músculos son postizos. Esa figura es falsa. Uy, sí, se ha de creer que está muy uyuyuy. Mientras eres joven, el ejercicio te mantiene a todo dar. Pero conforme pasan los años, ¿sabes qué te deja el ejercicio? Digo, no necesariamente, pero te puede dejar, en muchas ocasiones, lesiones musculares u óseas, como desgarres, esguinces, luxaciones, fracturas, desgaste de meniscos, de rótulas, dolor de espalda, dolor de cadera, dolor de rodillas, etc. Ahora, no estoy diciendo que no debamos hacer ejercicio para nada, solo que debemos hacerlo con moderación, recordando que no aprovecha mucho y que sus beneficios, cuando más, durarán para esta vida. En cambio, la piedad es mucho más provechosa. Dice Pablo que para todo aprovecha. Aún tomando todas las precauciones y moderaciones necesarias, cuando mucho el beneficio del ejercicio físico es solo para unos cuantos años, máximo lo que te dure esta vida. En cambio, la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Los beneficios de la piedad superan ampliamente a los beneficios del ejercicio. ¿Se imaginan la diferencia que habría en este mundo si la gente empleara tanto tiempo para ejercitar su cuerpo, para presumirlo? Si la gente empleara tanto tiempo en ejercitarse para la piedad, como el tiempo que emplea para ejercitar su cuerpo y para presumirlo en las redes sociales y para promover el ejercicio, sin duda habría una enorme diferencia si ocuparan ese tiempo para ejercitarse en la piedad. En conclusión, hermanos, hemos visto aquí algunos de los criterios para evaluar el desempeño de un buen siervo de Jesucristo. Y noten que las áreas en las que Pablo evalúa a los siervos del Señor no tienen nada que ver con lo que muchas veces se usa en la actualidad para evaluarlos. Cuando una persona actualmente quiere evaluar a un pastor, ¿en qué se fija? En el tamaño de su congregación, en la cantidad de libros que ha escrito o que ha vendido, o su popularidad en las redes sociales, o el número de suscriptores que tiene en su canal de YouTube, o el número de veces que se han reproducido sus videos, o el número de veces que se han compartido, o el número de me gusta que tiene. Ninguna de esas cosas que pareciera que ahora son el criterio para evaluar qué tan bueno es un pastor, es lo que Pablo enfatiza. ¿Sí? Pero ahora parece que eso es lo único que buscan. No anheles los me gusta, anhela estar nutrido con las palabras de la fe. No anheles tener más seguidores en las redes sociales, sino anhela seguir la buena doctrina. No busques que tus videos se reenvíen al mayor número de veces, sino busca desechar las fábulas profanas y de viejas. No te ejercites para ser más popular en las redes sociales, sino ejercítate para la piedad. Busca la santidad y síguela. Escudriña las Escrituras, nútrete de la palabra de Dios, alimenta tu espíritu con la lectura bíblica o escuchando las audiobiblias. Escucha buenas predicaciones de maestros de la palabra que enseñen el Evangelio con verdad, con claridad, con diligencia, con estudio profundo de las Escrituras. No escuches a pastorcillos que dan sermoncillos para cristianillos.
Nos encantan los mensajes motivacionales que dan ahora los pastores más populares, porque nos hacen sentir bien. Pero la finalidad de una predicación no es hacerte sentir bien. La finalidad es hacerte sentir mal por tu pecado, para que lo abandones. Claro que eso no es popular. A nadie le gusta que lo confronten con su pecado, pero es necesario. La curación puede resultar dolorosa para un paciente, pero si no se hace, puede morir. Del mismo modo, la predicación y la exhortación pueden no ser muy agradables, pero su finalidad es dar vida espiritual. Como lo vemos en 2 Corintios 7, versículos del 8 al 11, donde Pablo le dice a esa iglesia con respecto a la zarandeada que les dio en la primera carta. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Hermanos, si a veces las predicaciones parecen puras pedradas y que viene uno con la espada desenvainada, es con la finalidad de producir arrepentimiento que traiga perdón y vida a quienes están espiritualmente muertos y que traiga santificación a quienes ya son salvos. Es lo que Pablo quería que Timoteo hiciera en la iglesia de Éfeso y es lo que todo pastor debiera hacer en la iglesia que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Que el Señor nos ayude a ejercitarnos en la piedad, a desechar aquellas cosas que no nos edifican y a buscarle en santidad y en obediencia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque por medio del estudio de tu palabra, tú nos permites conocer la verdad y desechar la mentira. Nos permites, Señor, saber qué es lo que quieres que hagamos. Te rogamos también, Señor, que nos des la fortaleza para obedecerlo, para ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles ministros de tu Hijo Jesucristo, fieles servidores, que hagamos tu voluntad, que vivamos para tu gloria, que proclamemos tu evangelio, que andemos, Señor, en rectitud y en santidad, siendo de testimonio tanto a quienes no te conocen como a los que sí te conocen. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien.
nos mostró su gracia y pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar, y escucha mi llamar, y escucha mi llamar. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la vida del hermano José Carlos y por la predicación, la exposición de la palabra del día de hoy. Bien, hermanos, pues pasamos a otro momento de adoración, es el tiempo de las ofrendas.
Y yo le invito por favor que me acompañe en su Biblia a leer Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al versículo 20. Filipenses 4, del versículo 10 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, por las ofrendas de este día. Señor, te damos gracias, mi Dios, por estas ofrendas que se han de levantar. Gracias, Padre, porque tú pones generosidad en la vida de nuestros hermanos, en su corazón. Gracias porque lo que te damos, Señor, te lo damos de aquello que hemos recibido de ti y lo damos con agrado, Señor, con alegría. Gracias, mi Dios, porque no te damos para recibir más, Señor. Te damos porque te amamos, porque necesitamos darte, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, Padre. Te pedimos, Señor, también por aquellos que hoy no pueden dar, Señor, que tú tengas misericordia y que pongas en ellos tu paz, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a comprender primeramente que debemos buscar tu reino y tu justicia, Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos a confiar y a depender de ti en cada momento, Padre. Señor, yo te pido que traigas paz, Señor, a aquellos hermanos que tengan alguna situación, mi Dios, que no los deje tranquilos, que quites de nosotros toda carga, toda preocupación y que nos permitas vivir confiados en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Guarda a nuestros hermanos, por favor, Padre. Sé tú proveyendo para todas las necesidades de tu pueblo, mi Dios, y bendice a aquellas personas que han de administrar estas ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, aquellos que puedan y estén en la situación, en la condición de poder ofrendar, la parte de abajo de la pantalla, ustedes podrán encontrar el número de cuenta al cual ustedes pueden realizar sus depósitos. Bien, por otra parte, como parte de los anuncios, rápidamente les recuerdo, hermanos, no se olviden de los estudios que se dan a lo largo de la semana. Recuerden ustedes que nuestro hermano Alfredo Cabrera, Lolita Ángeles, José Carlos, nuestro hermano José Carlos, Daniel Vargas, Hugo Cabrera e incluso un servidor, damos estudios. Yo le invito a que nos acompañe y a que siga edificándose con la palabra del Señor y también teniendo un tiempo de comunión y convivencia con nosotros. Asimismo, le invito a formar parte también de los miércoles de oración, que es a las 8 de la noche, a que se conecte, por favor, y que usted también esté orando y pidiendo por las peticiones de nuestros hermanos. Asimismo, damos también gracias por nuestros hermanos que hacen posible la alabanza, los que hacen posible también este culto a través de estos medios digitales. Y en fin, hermano, pues damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que hacen posible el que cada domingo estemos reunidos escuchando la palabra del Señor. Bien, hermanos, pues le invito por favor a que me acompañe a orar para ser despedidos. Demos gracias a Dios por esta mañana que hemos recibido la palabra y atesórela en su corazón.
guarde la palabra de Dios en su corazón, medite en ella y póngala por obra. Señor, te damos gracias por la palabra de este día, gracias porque hoy tuvimos la oportunidad de alabarte, de bendecirte. Señor, guárdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, que nuestra fe, que nuestra esperanza esté en ti, que nuestra mirada esté en ti, Padre. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que guardes a toda la congregación, a Iglesia Cristiana Aragón, Señor, que guardes a nuestras familias, que guardes a aquellos, Señor, que nos rodean también, Padre. Bendícelos y bendice a tu pueblo, Señor. Te pido que esta semana tú nos guíes, Señor, que tú nos guardes y nos protejas, mi Dios, y que nos permitas seguirte buscando en oración, Señor. Que pongas en nosotros tu temor para estudiar tu palabra, Señor, para hacer lo recto, aquello que te agrada a ti, que hagamos tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios que se pudo conectar. Y primeramente Dios, si lo quiere, nos vemos aquí en 8 días. Dios le bendiga mucho, hermano, y nuevamente reciba un abrazo muy fuerte de Iglesia Cristiana Aragón, de parte de nuestros pastores también. Reciba un fuerte abrazo. Los queremos mucho, hermano. Dios les bendiga. Hasta luego. Thank you.